Me presento con ustedes. Mi nombre es Iván Maya. Soy el gerente de soporte técnico y atención a clientes en DMD. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todo usuario de SolidWorks, que es el tema del performance o el rendimiento. Bien, cómo poder optimizar nuestra computadora para poder hacer uso de SolidWorks. Bien, sin más ni más, nuevamente bienvenidos, nuevamente gracias por su tiempo y vamos a comenzar. Bien, cuando estamos trabajando con SolidWorks, constantemente podemos tener distintos mensajes que hacen alusión a que nuestro equipo se encuentra bajo de recursos. Si les aparecen constantemente algunos mensajes como los que estamos mostrando en este momento en la pantalla, o incluso mientras estamos trabajando podemos tener cierres inesperados como los que aparecen en la parte baja de mi pantalla. Muchas veces estos problemas pues suelen ser por cuestiones como tal de la instalación, de errores como tal en el software, pero muchas otras veces pues efectivamente son como tal algunos problemas del performance, de los recursos de nuestro equipo y vamos a ver cómo podemos aprovechar de mejor forma cada uno de los recursos que tenemos para optimizar en este caso eh, el funcionamiento del programa. Bien, por aquí me comentan que al parecer no se está escuchando muy bien el audio. ¿Podría alguien más confirmarme si efectivamente estamos escuchando todos correctamente? Ok, muchísimas gracias a quienes me ayudaron ahí a responder. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, en este caso, para SolidWorks tenemos algunos requerimientos mínimos que de antemano el mismo fabricante, en este caso SolidWorks, nos comparte en su página web. De acuerdo a la versión de SolidWorks que estemos utilizando, por ejemplo, SolidWorks 2016, SolidWorks 2017, SolidWorks 2018, pues tienen ciertos requerimientos, por ejemplo, cuestiones del sistema operativo, cuestiones de la memoria RAM, tarjetas gráficas, etcétera. En este caso, para la versión 2018, que es la que estamos utilizando actualmente, SolidWorks nos recomienda pues utilizar Windows 10 a 64 bits o Windows 8.1. Si se dan cuenta, Windows 8 específicamente no está dentro del listado, dado que fue una versión del sistema operativo que no es muy estable en lo general. Entonces, la mayoría de los softwares no recomiendan utilizar esta versión. Eh, bien, estos requisitos que podemos ver aquí debemos tomarlos como eso, como requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del software. Evidentemente, de acuerdo a las tareas que cada uno vamos a llevar a cabo dentro de SolidWorks, es importante que optimicemos nuestros recursos y en este caso incluso pues tengamos mayores recursos de los que en este caso eh, nos pide el fabricante como mínimo. Entonces, pues bueno, es cuando empieza a cobrar sentido empezar a revisar detalles finos de cada uno de los componentes de hardware que vamos a tener. Por ejemplo, en cuestiones del procesador. Normalmente y en la actualidad, la mayoría de procesadores con los que contamos en el mercado tienen mínimamente 4 núcleos. Pero bueno, todavía podemos encontrar algunos procesadores de 2 núcleos, por ejemplo. Eh, Tengo aquí algunas gráficas de una investigación bastante interesante que hizo, perdón, un colega, un distribuidor
en Estados Unidos, donde hicieron algunas pruebas con distintos tipos de procesadores a diferentes velocidades de procesamiento y con distintas cantidades de núcleos. En este caso, como ustedes se podrán dar cuenta en la primera gráfica, podemos observar que cuando pasamos de un núcleo a dos núcleos hay una mejora bastante importante en el rendimiento del software. Eh, Aún pasando de 2 a 4 núcleos, pues vemos una mejora pequeña, pero la existe. Posteriormente, cualquier valor después de más de 4 núcleos, en realidad no hay una mejora como tal. Esto porque normalmente SolidWorks en el 80% de las tareas que realiza, en realidad solamente utiliza un solo núcleo. Entonces, cuando estamos trabajando con un solo procesador, perdón, con un solo núcleo en el procesador, pues SolidWorks está compartiendo este núcleo con cualquier otra aplicación que tengamos corriendo al mismo tiempo. Entonces, si yo paso de 1 a 2 núcleos, seguramente va a haber una mejora sustancial. Incluso cuando paso de 2 núcleos a 4 núcleos, podemos ver esta pequeña mejora, dado que, como bien comentábamos, el 80% de tareas de SolidWorks se hacen sobre un solo núcleo, pero hay algunas tareas específicas que se aprovechan un multicore. En este caso, cuestiones de simulación, cuestiones de renderizado, algunos procesamientos gráficos. Normalmente sí están aprovechando en algunos momentos estos otros núcleos que podemos tener, y al momento de estar interactuando con lo que serían otras aplicaciones, pues podemos aprovechar, en este caso, esos varios núcleos que pueda tener nuestro procesador. En la otra gráfica, en este caso, podemos ver lo que son las diferentes velocidades de procesamiento. En este caso, cualquier valor por arriba eh, de los 3 GHz en procesamiento, podemos ver que ya nos da una ventaja importante contra procesadores que estén alrededor de el 1.8 o 2 GHz. En este caso, cada una de las tareas que se hacen dentro de SolidWorks, al ser tareas matemáticas, ya que al momento que estamos diseñando, por ejemplo, pues el software requiere calcular distintos puntos en el espacio tridimensional de trabajo. eh, Todo esto se requiere procesar matemáticamente, y entre nuestro procesador sea más veloz, nos va a ayudar mucho más en eh, simplemente el diseño como tal. Bien, continuando con otro componente que también es bastante importante al trabajar con SolidWorks, es la memoria RAM. Como ya dijimos, el mínimo recomendable para utilizar el software es de 8 gigas, pero en este caso, este valor eh, pues puede aumentar, como ya comentábamos, de acuerdo a las actividades que vamos a estar realizando con el software. Por ejemplo, cuando estamos queriendo trabajar con lo que consideraríamos dentro de SolidWorks ensambles grandes, pues debemos considerar que todo el trabajo que estamos haciendo con estos ensambles se requiere cargar a la memoria temporal del equipo, en este caso a la memoria RAM, mientras estamos haciendo modificaciones sobre este diseño. Por tanto, es importante tener la memoria suficiente para que el grueso de la información de estos ensambles se pueda cargar completamente a la memoria RAM. Ahora bien, si utilizamos algunos otros complementos dentro de SolidWorks, como lo podría ser CamWorks o como lo podría ser PhotoView o Visualize, pues debemos considerar que este tipo de complementos también requieren de un adicional en el uso de la memoria RAM. Entonces, es por eso que pues comenzamos a requerir de mayor memoria. Eh, Casos importantes como por ejemplo la validación del diseño, como el uso de complementos como SolidWorks Simulation o Flow Simulation, nos demanda bastante memoria adicional, ya que al momento de que comenzamos a calcular algún escenario de simulación, este escenario
se debe cargar en esta memoria temporal. Entonces, todas las condiciones que nosotros definimos al momento de estar configurando el estudio, llámese condiciones iniciales, llámese restricciones, llámese fuerzas o presiones, de alguna forma computacionalmente se van a cargar en esta memoria temporal y es importante que contemos con la suficiente memoria para que todo esto se pueda cargar ahí y sea la interacción mucho más rápida y mucho más fluida de toda esta información en conjunto con el software. Eh, entonces, como igual lo podemos ver en la gráfica que tenemos el lado derecho, normalmente trabajar con valores de memoria RAM alrededor de los 15-16 gigas suele ser en general óptimo. En general, nos referimos para las tareas de diseño, para las tareas que normalmente todo usuario está realizando dentro del software. Como bien comentamos, para temas muy específicos como las cuestiones de simulación, sí es importante contar con una memoria todavía mayor, dado que las tareas computacionales se vuelven aún mayores también. Bien, al momento de que nuestra memoria RAM no es suficiente para lo que es el, el trabajo que estoy yo requiriendo hacer dentro de SolidWorks, lo que se comienza a hacer es un trabajo de swap, el cual ahora comienza a utilizar lo que llamamos memoria virtual. Esta memoria virtual se utiliza o se genera dentro de lo que sería nuestro disco duro y bueno, el programa tiene que comenzar a realizar este intercambio de datos entre lo que puede guardar en la memoria RAM y lo que está esperando en el disco duro también cargado para ser procesado nuevamente en la memoria RAM. Entonces, por eso comentamos que es importante esta parte, pero también un poquito más adelante vamos a ver cómo optimizar, en este caso, el uso de esta memoria virtual que tiene nuestro equipo, en general, todos los computadoras que trabajan con Windows. Bien, otro componente bastante importante dentro de lo que es el trabajo con SolidWorks son las tarjetas gráficas. Esto es evidente dado que el programa es completamente gráfico. Entonces, aunque normalmente todas nuestras computadoras contienen una tarjeta gráfica ya integrada, con en este caso la tarjeta madre del equipo, SolidWorks nos recomienda tener una tarjeta externa, la cual esté optimizada para el trabajo con lo que son softwares de tipo CAD. Normalmente en el mercado podemos encontrar dos tipos de tarjetas. Algunas tarjetas gráficas que están optimizadas para el procesamiento gráfico a altas velocidades de videojuegos y las tarjetas gráficas que están optimizadas para hacer este mismo procesamiento de alta velocidad, pero específicamente para programas de tipo CAD, bien de diseño industrial, de diseño mecánico. Entonces, en este caso es importante saber diferenciar una con otra. Por ejemplo, de la marca Nvidia podemos encontrar la serie GeForce, la cual se encuentra completamente optimizada para la visualización de videojuegos, ¿sale? Entonces, estas tarjetas GeForce tienen una capacidad impresionante, pero no nos van a ser tan útiles en el trabajo con SolidWorks. Como lo comentamos, están optimizadas un poco más hacia la parte de videojuegos. Por otro lado, la misma marca Nvidia nos ofrece una gama que se llama Quadro, y toda esta gama de tarjetas Quadro sí están pensadas específicamente para su uso con softwares de tipo CAD o de diseño. Por otro lado, en cuestión de AMD, la marca AMD, que es otro gran distribuidor de tarjetas gráficas, igualmente pues tiene sus dos ramas. Las tarjetas FirePro, que en realidad en su inicio también comenzaron como tarjetas optimizadas para videojuegos. De esta gama sí podemos decir que las tarjetas más nuevas sí ya tienen alguna compatibilidad también con el diseño CAD
o los programas de CAD, pero en específico tenemos lo que sería la serie FirePro, que desde su nacimiento fue orientada a lo que sería el trabajo con programas de diseño. Entonces podemos asegurar que esta serie FirePro es 100% funcional con programas como SolidWorks. Hay una página, evidentemente, en la que ustedes pueden testear o buscar, en este caso, las tarjetas gráficas que tienen en sus equipos, e incluso, en este caso, SolidWorks ya ha probado algunos drivers específicos, algunos controladores de video, que el mismo fabricante nos puede asegurar que son funcionales con la versión de SolidWorks que estamos usando y con el sistema operativo específicamente que estamos utilizando. Entonces, bueno, les recomiendo que se den una vuelta por esta página dentro de SolidWorks. La pueden buscar como Video Card Testing, SolidWorks. Googleando aparece muy fácil. Y si no, aquí abajo aparece igualmente la liga hacia esta página. Bien, en las cuestiones de las tarjetas gráficas es importante que si tenemos estas dos tarjetas, es decir, la tarjeta que está integrada, que normalmente suele ser una Intel, y la tarjeta gráfica externa, que podría ser una Nvidia, una AMD, desactivemos, en este caso, una de estas tarjetas, ya que al desactivar la tarjeta, en este caso la tarjeta integrada, y solamente quedarnos con la tarjeta externa, nos permite que sea bastante más estable nuestro sistema, ya que no requiere estar switcheando constantemente de la información que manda para el procesamiento de gráficos. Entonces, una buena recomendación es, en este caso, deshabilitar el uso de la tarjeta integrada en nuestro equipo y solo quedarnos entonces con lo que sería esta tarjeta externa funcionando. Normalmente, si lo hacemos, esta desactivación desde lo que sería el administrador de dispositivos en Windows, se desactiva la tarjeta en la sesión de Windows en la que estamos trabajando, pero al momento de que nosotros reiniciamos nuestro equipo, normalmente este tipo de componentes son de tipo plug and play. Entonces, cada vez que Windows inicia, vuelve a buscar qué componentes de hardware nuevos tiene y lo vuelve a agregar. Entonces, para que esto no suceda, lo que es recomendable hacer es hacer esta misma desactivación, pero desde el BIOS del equipo. Bien, esta desactivación desde el BIOS es distinta dependiendo del fabricante de la computadora, dependiendo de quién realizó o quién programó este BIOS. Por ejemplo, para la marca Dell, cuando entramos al BIOS, aparece específicamente la sección de video y podemos, dentro de Switchable Graphics, apagar una opción que justamente permite que esté switcheando entre una tarjeta y otra. Para la marca Lenovo, podemos directamente en la sección de configuración del BIOS ir a la sección de Graphic Devices y decirle específicamente cuál es la tarjeta gráfica que queremos que esté funcional como tarjeta principal. Las HP, por ejemplo, igualmente tiene una sección avanzada dentro del BIOS donde podemos nosotros encender o apagar esta opción de que esté cambiando entre una tarjeta y otra. Entonces, como se darán cuenta, cada uno de los fabricantes tiene un método, una manera distinta de apagar esta tarjeta integrada, pero todos la tienen. Entonces, pues bueno, esto es algo que pueden ustedes buscar en internet o consultar directamente con el fabricante del equipo. ¿Cómo puedo apagar la tarjeta integrada de mi máquina para solamente utilizar entonces la tarjeta externa? Bien, esto les debería, como ya comentamos, permitir un mejor performance en el programa y adicionalmente también permitir una mayor estabilidad. Bien, normalmente, adicionalmente a que pues ya estemos trabajando con nuestra tarjeta externa solamente, podemos todavía hacer algunas configuraciones adicionales a cada una de estas tarjetas.
siempre que instalamos una tarjeta externa, pues esta conlleva un panel de control, el cual nos permite jugar con distintos valores del procesamiento gráfico que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, para la parte NVIDIA, es importante en la configuración del PHY 6, pues especificar cuál va a ser el motor gráfico que queremos que esté utilizando o cómo queremos que esté haciendo este procesamiento. Normalmente, por default, el software o más bien el controlador de video de la tarjeta NVIDIA lo que realiza es una parte de procesamiento gráfico dentro de la tarjeta gráfica y otra parte de procesamiento dentro del procesador de nuestra máquina. Otra vez, al tener que hacer un switcheo entre estos dos componentes, suele ser un poco más lento el procesar los gráficos que estamos viendo en pantalla que si directamente le pedimos que todo lo procese en nuestra tarjeta gráfica. Evidentemente, para hacer esto, la tarjeta gráfica tiene que tener una buena capacidad de procesamiento. Por lo mismo, normalmente, pues la recomendación es que utilicemos tarjetas gráficas con una alta velocidad de procesamiento y de una capacidad alrededor de 2 a 4 gigas. Bien, adicionalmente, dentro de la configuración para 3D que tienen, por ejemplo, las tarjetas NVIDIA, pues podemos jugar con algunas valores, como por ejemplo la parte del buffer triple, tratando de que este buffer siempre se mantenga activo y nos permita optimizar también la forma de trabajo de nuestra tarjeta, así como algunas cuestiones como la aceleración para múltiples pantallas, si es que estamos utilizando nosotros esta configuración de hardware, ¿no? Que si tenemos más de una pantalla para trabajar en nuestra computadora. Algunas otras cuestiones, como por ejemplo la sincronización vertical, la cual al momento de activarla lo que nos permite es que la tarjeta gráfica se trate de mantener siempre sincronizada con lo que se está mostrando de manera real en nuestra pantalla, y esto le dé una mayor estabilidad a, en este caso al software de SolidWorks y básicamente en general al trabajo dentro de Windows con esa tarjeta gráfica. Bien, evidentemente existen opciones similares dentro de la tarjeta AMD. Esto, pues bueno, podemos ayudarles a configurar estas opciones. Si es de interés para alguien de ustedes, en el departamento de soporte podemos ayudarles con esto. Bien, SolidWorks adicionalmente nos ofrece lo que es un benchmark, o en este caso es una página en la cual nosotros como usuarios de SolidWorks podemos probar las características de hardware que tienen nuestros equipos y después compartir los resultados de estas pruebas en esta página. Entonces, en esta página ustedes van a poder encontrar los resultados de estas pruebas de equipos que se han hecho alrededor de todo el mundo. Y bueno, vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son los procesadores que están dando un mejor resultado, cuáles son las tarjetas gráficas que están funcionando de mejor manera, en este caso para el software, etcétera, etcétera. Entonces es una página que es recomendable utilizar cuando queremos, en este caso, pues dimensionar un equipo que sea funcional para nosotros en el uso de SolidWorks. Ok, en este caso, por aquí tenemos una pregunta de Francisco. Nos dice que le aparece por ahí un mensaje de cuestión de rendimiento con una PC que tiene una Asus GT que tiene tarjeta gráfica. Bien, en este caso aún vamos a ver algunos valores más que podemos configurar, donde muchas veces lo que se está saturando o nos empieza a mandar mensajes de rendimiento no necesariamente es la cuestión, por ejemplo, del procesador o no específicamente la parte de la tarjeta gráfica, sino algunas otras cuestiones como por ejemplo los objetos gráficos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No te despedes, Francisco, vamos a
vamos a ver un poquito más con respecto a esa parte. Bien, como tal Windows también tiene algunas opciones para mejorar el rendimiento del sistema operativo en general. Por ejemplo, las últimas versiones de Windows, desde Windows Vista, Windows 7, en este caso Windows 8, Windows 10, siempre han tenido distintos efectos visuales, esto para hacer más atractivo el ambiente para el usuario, pero bueno, muchas veces a nosotros como usuarios de tecnologías CAD, pues no nos es tan importante el tener ventanas con transparencia, ver la sombra de cada una de las ventanas que estamos utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, entre más podamos optimizar todos los recursos que tenemos del equipo para que se utilicen en específico para la tarea del diseño, es mejor para nosotros, ¿no? Entonces, lo que en este caso podemos hacer es, por ejemplo, apagar estos efectos visuales de Windows directamente, por ejemplo, para Windows 10 desde las propiedades del sistema. En este caso, en las propiedades del sistema tenemos específicamente una sección de rendimiento donde dentro de la configuración nosotros podemos especificarle a Windows qué configuración queremos que use. Por default, pues como comentamos, tiene todas estas opciones activas, pero de hecho tiene una configuración específica para optimizar el rendimiento, la cual de antemano pues ya apaga estas cuestiones de transparencia, sombras, etcétera, ¿no? Pero nosotros podemos de hecho también de manera manual jugar con cada uno de estos valores para pues bueno, apagar lo que no creamos necesario y solamente quedarnos con lo que de verdad requiramos. Bien, hablábamos ya de una cuestión de objetos gráficos. Como comentábamos muchas veces al momento de estar trabajando con el software, nos se pueden empezar a aparecer estos mensajes de bajo rendimiento, de que está ocupado el software haciendo alguna X tarea, etcétera, etcétera. Esto suele ser porque el procesador en ese momento se ha llegado a saturar con todas las tareas que está procesando en ese momento. Puede ser también porque nuestro disco duro, a la velocidad que está corriendo, pues ya ha llegado a saturarse y en este caso, quien está procesando la información, que es el procesador, pues está esperando a poder leer X sector de este disco duro, entonces a la velocidad que a lo mejor está trabajando no le es posible todavía. Y una última opción es que estos objetos gráficos se puedan llegar a saturar. Bien, cada una de las aplicaciones que nosotros abrimos dentro de SolidWorks crea una cantidad X de objetos gráficos. Esto porque pues todas estas aplicaciones tienen una interfaz gráfica que nos muestra en pantalla. Entonces, Windows como tal solamente tiene la capacidad de manejar hasta 10.000 objetos gráficos. Esto es un valor que directamente Microsoft le ha puesto al sistema operativo y máximo en conjunto con todas las aplicaciones que podamos tener abiertas o corriendo dentro de Windows, máximo podemos tener 10.000 objetos gráficos siendo manejados por el sistema. Entonces, si ustedes al momento de estar trabajando con el programa, de repente les aparece este mensaje de pocos recursos, pero pueden ver que a lo mejor el procesador no se está saturando, la memoria RAM tampoco se está saturando, puede ser que estemos llegando a una cuestión de que los objetos gráficos están cerca del límite de estos 10.000 objetos. Lo que hace, en este caso Windows como sistema operativo, al llegar a su límite de 10.000 objetos, es cerrar de manera forzosa lo que sería la aplicación que más objetos gráficos esté consumiendo en ese momento. Desgraciadamente, SolidWorks, al ser un programa completamente gráfico, pues suele ser una de las aplicaciones que más objetos está consumiendo, ¿no? Entonces, es cuando podríamos tener un cierre inesperado del programa, porque estos objetos ya se han eh, saturado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay una configuración
un hacking, que a lo mejor lo podemos llamar así, que le podemos hacer a nuestro sistema operativo, a nuestro equipo, con el cual nosotros podemos quitar ese límite de los 10.000 objetos que tiene Windows y aumentarlo. Nosotros podemos aumentar este valor de 10.000 objetos hasta 50.000, es decir, 5 veces el valor que por default Microsoft nos está colocando. Esto lo podemos hacer entrando directamente al registro de Windows y, bueno, modificando un par de valores que son justamente el valor máximo que ya nos está colocando Microsoft, que son los 10.000 objetos en el GDI Process Handle Quota, y adicionalmente en la parte de el User Process, es decir, cuántos de acuerdo a cada usuario podemos estar manejando. Este valor en específico no lo podemos elevar tanto, pero sí puede manejar hasta 15.000 objetos, es decir, 5.000 adicionales, ¿no? Entonces, este cambio en el registro directamente del sistema nos permite que esta limitante que podíamos estar teniendo, y a lo mejor era un factor para que continuamente estuviéramos teniendo problemas de cierres del programa, ya no exista. Igualmente, estos cambios a nivel de registro son un poco delicados, entonces si ustedes están interesados en hacer estos cambios, pueden acercarse a nuestro departamento de soporte y con todo gusto podemos ayudarles en este tipo de configuraciones. Bien, hablábamos también entonces de la memoria virtual. Ya comentábamos cuando la memoria RAM no es suficiente para procesar la información que estamos requiriendo, o para, en este caso, almacenar ahí la información que estamos en ese momento trabajando, Windows como tal empieza a dividir la información. Una información se va hacia la memoria RAM y otra parte de la información lo empieza a almacenar, en este caso, en la memoria virtual. La memoria virtual no es más que un segmento de nuestro disco duro, que en este caso el mismo sistema operativo aparta para utilizarlo en procesar o en cargar esta información con la que vamos a estar trabajando. Bien, como ya comentábamos, pues es importante que tengamos también suficiente memoria virtual para que podamos hacer este tipo de trabajos. Y bueno, por ejemplo, dentro de Windows 7, si nosotros nos vamos a la configuración avanzada del sistema, vamos a ver una pantalla como esta, dentro de la cual podemos ir directamente a lo que sería la sección de rendimiento. Y dentro de las opciones avanzadas en el rendimiento vamos a encontrar esta sección de la memoria virtual. En Windows 10, de hecho, es muy parecido en las propiedades del sistema, en la sección de rendimiento, tiene estas propiedades avanzadas y igual podemos acceder a esta parte de la memoria virtual. Normalmente, por default, está activa la opción de que Windows administre automáticamente el tamaño de esta memoria virtual, pero suele limitarlo bastante. Entonces, nosotros podemos desactivar esa opción y ponerle un tamaño personalizado. La recomendación en este caso para esta memoria virtual es que el tamaño inicial siempre sea igual a la cantidad de memoria RAM que tenemos. En el caso del ejemplo que estoy mostrando en pantalla, la computadora tenía 16 GB de RAM, entonces el tamaño inicial para la memoria virtual es de 16.000 megas. El tamaño máximo, esto es opcional, podemos duplicar simplemente la capacidad de memoria RAM que tenemos, por ejemplo, ponerlo a 32 o máximo triplicarlo, ¿sale? No se recomienda poner valores mayores a esto, dado que pues tendríamos una partición bastante grande de nuestro disco duro apartada para este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, lo recomendable es duplicarlo o máximo triplicarlo para que este espacio de nuestro disco duro en algún momento se pueda utilizar para descargar ahí información que la memoria RAM a lo mejor ya no está pudiendo almacenar. Bien, adicionalmente a todas estas opciones que podemos configurar a nivel de sistema operativo, a nivel como tal de Windows, evidentemente SolidWorks
tiene dentro de sus configuraciones muchas otras opciones que podemos modificar y algunas acciones incluso que podemos hacer para optimizar el rendimiento de nuestra computadora. Bien, de principio, si nosotros nos vamos directamente a la sección de las opciones del sistema, dentro de SolidWorks, vamos a ver esta pantalla, dentro de la cual tenemos específicamente una sección para el rendimiento. Bien, en esta sección es importante que cuestiones como la transparencia, pues deshabilitemos las cuestiones de la alta calidad. Esto si queremos tener un rendimiento más óptimo. Cuestiones de generaciones de curvatura, pues igualmente tratar de mantenerlos desactivado en el nivel de detalle. Y para la cuestión de ensambles, tratar de, cuando pasen de alrededor de 200 componentes, 250 componentes, siempre cargar estos ensambles como aligerados. Esto nos va a ayudar a que la memoria RAM de nuestro equipo no siempre tenga que cargar el total de la información y solamente la vaya cargando conforme vayamos requiriendo hacer cambios en la geometría. Bien, cuestiones como velocidad de la animación para relaciones de posición, sensibilidad del SmartMate, esto siempre que lo podamos tener desactivado es mucho mejor, dado que este tipo de animaciones lo único que nos ayuda es que cuando yo hago una relación de posición, por ejemplo, se vea cómo viaja la pieza de donde estaba en su posición original hasta tal vez, por ejemplo, unirse con otra pieza porque yo le di una relación de coincidencia. Entonces, la verdad es que es algo meramente visual, no suele ser de mucha ayuda cuando estamos trabajando en el día a día, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es importante que las revisemos y desactivemos lo que no es necesario para nosotros. Bien, como parte de esta investigación que les comentaba en un inicio, que se había realizado con distintos procesadores, distintas velocidades de procesador, pues se estuvieron probando también muchas configuraciones de cantidades de memoria RAM, distintas tarjetas gráficas e incluso distintas opciones de SolidWorks, como en este caso afectan al rendimiento. En este caso, esta investigación arrojó que cuando tenemos complementos que por default están cargados en el sistema y en realidad no estamos haciendo uso de ellos, suelen afectar alrededor de un 11% el performance de nuestro equipo. ¿Sale? Entonces es muy importante que si tenemos complementos como por ejemplo SolidWorks Simulation, como por ejemplo los foros de SolidWorks, como por ejemplo el Toolbox, y en realidad no estamos haciendo uso de ellos, que los mantengamos desactivados. ¿Esto para qué? Para que al momento de que cargue el programa, pues no tenga que cargar también estos complementos de inicio y prácticamente es como otra aplicación que está trabajando en conjunto con SolidWorks, ¿no? Entonces, evidentemente, y como todos lo sabemos, entre más aplicaciones tenemos cargadas, pues más va bajando el rendimiento en este caso. Entonces, es una buena recomendación el activar, en este caso, los complementos cuando los vamos a utilizar, cuando los vamos a requerir y cuando en realidad no sean necesarios mantenerlos desactivados o apagados. Bien, algo muy importante y en realidad algo de lo que más nos puede ayudar a optimizar el funcionamiento de SolidWorks y en nuestro trabajo en el día a día es esta opción de la calidad de imagen. Bien, otra vez, ya lo hemos dicho muchas veces en este webinar, pero lo quiero volver a recalcar, SolidWorks a fin de cuentas es un programa gráfico. Entonces tiene bastantes opciones para controlar justamente esta cuestión gráfica. Cuestiones como por ejemplo la calidad de imagen, cuestiones como por ejemplo la parte de Real View en sombras, reflejos, materiales, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones o estas opciones de visualización para una presentación de nuestro proyecto son geniales, porque nos ayudan a que luzca bastante lo que hemos trabajado, lo que hemos diseñado dentro de SolidWorks. Pero para el trabajo en el día a día no suelen ayudar demasiado. Entonces, es importante
que, por ejemplo, dentro de lo que es la sección de calidad de imagen, esto, como se darán cuenta, lo podemos encontrar en la pestaña de propiedades del documento. Entonces, es algo que es específico de cada documento, de cada ensamble, de cada pieza que yo abro dentro de SolidWorks. Es importante que tratemos de mantener este valor bajo. Bien, normalmente las plantillas que tiene por default cargadas el programa, este valor de calidad de imagen lo tienen alrededor del nivel medio. Entonces, esto no significa que va a consumir demasiada memoria, pero sí podemos todavía optimizarlo más. Entonces, podemos nosotros configurar nuestras plantillas, tanto de pieza como ensamble, como de dibujos, para bajar esta calidad, mantenerlas siempre en la manera de lo posible en los niveles más bajos. Esto probablemente lo que haga es que veamos, por ejemplo, las curvas como si fueran varias líneas rectas, como un heptágono, un hexágono, pero nos va a ayudar enormemente en el rendimiento. En este caso, como ustedes están viendo aquí, alrededor de un 28 al 30% de mejora en el rendimiento vamos a obtener si mantenemos la calidad de imagen en niveles bajos y esta cuestión de Real View, las sombras, la oclusión apagados. ¿Vale? Entonces, podemos hacer estas configuraciones y en este caso, para lo que sería ya una presentación del proyecto, etcétera, etcétera, pues podemos volver a elevar estos valores, ¿no? Pero para el trabajo del día a día es recomendable que los tengamos en estos niveles para permitir un óptimo manejo en general del software. Bien, cuando estamos trabajando adicionalmente con lo que serían grandes ensambles, hay una cuestión también bastante importante. Cada uno de los ensambles que nosotros generamos, pues normalmente los tenemos que en el ensamble superior relacionar por medio de mates, por medio de relaciones de posición. Y entre más relaciones de posición nosotros tengamos a nivel del ensamble superior, pues mayor tiempo de cálculo le lleva al software cada vez que nosotros abrimos el ensamble y cada vez que nosotros hacemos un cambio en este ensamble. Entonces, es importante que nosotros trabajemos en la medida de lo posible con subensambles. Estos subensambles, al momento de que los llevamos al nivel del ensamble superior, este ensamble superior lo suele tratar como si fueran una sola pieza, y esto nos ayuda muchísimo. Nos ayuda mucho dado que no generamos tantas relaciones de posición, y esto optimiza en gran medida el trabajo con este tipo de geometrías, con este tipo de ensambles, ¿no? Con ensambles que consideramos ser grandes. Entonces, es importante que tratemos de generar subensambles y que en nuestro nivel superior tengamos pocos subensambles, los cuales podremos localizar o ubicar en el espacio 3D de una manera bastante simple, dado que no requiero normalmente más de 3 relaciones para cada uno de ellos, para poderlos ubicar completamente y que se mantengan ya como geometría definida en el espacio. Bien, en este caso, en la versión 2018 salieron algunas novedades que nos ayudan con esta cuestión del performance. Por ejemplo, normalmente en otras versiones, cuando abríamos un ensamble grande, por ejemplo, pues muchas veces se tardaba demasiado el software y en realidad nosotros no sabíamos ni siquiera qué estaba haciendo, ¿no? Porque no había nada que nos dijera en qué proceso se encontraba el software, solo sabíamos que algo estaba haciendo, pero podía tardar demasiado. Entonces, en esta versión 2018 se agregó este indicador de progreso en la apertura, en donde podemos nosotros perfectamente visualizar si es que está abriendo los componentes, si está a lo mejor tardando mucho en actualizar el ensamble o en actualizar los gráficos. Si está tardando, por ejemplo, demasiado en actualizar el ensamble, puede ser porque lo que comentábamos ahorita, tienen demasiadas relaciones de posición en el ensamble y bueno, tiene que calcular cada una de ellas para poder mostrar la versión final o la última versión que habíamos guardado de ese ensamble. Por otro lado, a lo mejor si está tardando demasiado en actualizar los gráficos, puede ser porque la calidad de cada uno de las piezas que lo componen, pues la tenemos en un valor alto
y pues también es importante que podamos reducir esa parte. Eh, Tenemos también dentro de estas novedades la evaluación de rendimiento, la cual al momento de que nosotros entramos a esta opción la pueden buscar ustedes dentro de el buscador de comandos en la parte superior derecha del programa, la podemos buscar como evaluación de rendimiento y nos va a mostrar algunos valores específicamente del ensamble, como por ejemplo, cuáles son los archivos que tardan más en abrir. ¿Sale? ¿Cuáles son los archivos que están tardando más en la apertura o cuáles son los archivos que están tardando más al momento de ser cargados en el sistema? Entonces, para este tipo de archivos, pues hay algunas otras técnicas que podríamos utilizar, como por ejemplo tratar de simplificar la geometría, eh, igualmente revisar esta cuestión de la calidad de imagen que ya hablábamos, o si son a lo mejor geometrías que se componen de texturas o geometrías que se componen de matrices, pues bueno, ver si de verdad requiero que la matriz de esa geometría esté presente o probablemente es una simple representación de una rejilla y la mantengo apagada en todo momento mientras estoy trabajando y ya solamente al final la vuelvo a encender, ¿no? Para volver a visualizar esa rejilla. Entonces, bueno, son algunas de las novedades que nos permiten en la versión 2018, pues tener algunos valores para nosotros tratar de corregir y de trabajar de una manera más óptima dentro de SolidWorks. Estamos, de hecho, próximos al lanzamiento de la versión 2019, prácticamente estamos alrededor de a 2 meses. Entonces, bueno, igual estén pendientes porque evidentemente esta versión 2019 también tiene algunas mejoras en el performance que seguramente serán interesantes.